Veo a Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo Ya estás? está iniciando la transmisión. Gracias. Nos avisan cuando ya esté transmitiendo, por favor. Omar, yo recojo las preguntas del Facebook si quieres. Dale, dale. Gracias, Fernando. Entonces lo puedo cerrar. Sí, Me avisas sí. vos cuando... Estamos en vivo. Ya están en vivo. Bueno, muchas gracias. Perdón por el afán. Y bueno, sí, la comentadora está aquí. Bueno, iniciemos antes que pase alguna otra cosa extraña. Bueno, ahora sí, perdón por la demora. Perdón, le pido a César, por favor, apagar el micrófono. Sí. Gracias. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les pedimos disculpas por esta pequeña demora en el inicio, hubo un ligero problema técnico. Vamos a dar entonces inicio a esta actividad que consiste en la presentación del profesor Manuel Desviat. Perdón, me olvidé de prender la cámara. Ahora sí. Manuel, un habitual visitante de nuestra universidad y profesor de nuestra maestría en intervención psicosocial, estará presentando la segunda edición de su libro Cohabitar la diferencia, de la reforma psiquiátrica a la salud mental colectiva. Y estaremos comentando esta presentación. Yo y la profesora María Adelaida Arboleda, a quien se le agradece su participación. Bueno, es un gusto poder reunirnos con ustedes. Saben que aparte de un vínculo académico extenso en el tiempo, hay una cuestión afectiva también que siempre hace muy grato verlas y escucharlos aún en la distancia. Entonces, bueno, lo que proponemos para la actividad de hoy es una introducción de Manuel sobre esta segunda edición de su libro, luego los comentarios, preguntas de María Adelaida y míos, y después abrimos el espacio para preguntas y comentarios del público. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, si te parece, Manuel, como para empujar este inicio, te hago una pregunta muy general, quizás hasta previsible en algún sentido. ¿Por qué esta segunda edición de tu libro? ¿Qué cambió o qué agregaste de aquella primera edición a esta? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a la Universidad el que me haya dado esta oportunidad para estar viendo, aunque sea de una manera así tan lejana y tan poco presencial. Pero en cualquier caso es para mí un placer, es un placer estar con vosotros, con ustedes, estas horas de la tarde, que para mí ya es la noche, o sea, pero que ustedes empiezan su tarde. Bien, tu pregunta, Omar. Bien, el hecho es que yo empecé a escribir el libro hace ya unos años, o sea, se publicó en 2016, de Cohabitar la diferencia, para hacer un estudio de la situación en la que se encontraba la salud mental, un estudio en cómo estaba tanto conceptual como en la práctica, y sobre todo en la práctica comunitaria y en el imaginario que la sociedad tenía, tanto del tratamiento como del padecer psíquico o mental. Después de varias décadas, de cerca de 6, 7 décadas de reforma psiquiátrica. Evidentemente el proyecto, la propuesta, el estudio se hizo desde unas alternativas, de una perspectiva personal, que es la de la salud colectiva, la salud mental colectiva. ¿Por qué una segunda edición? La primera razón es porque la primera edición se agotó y además desapareció la editorial, cosa que es bastante frecuente últimamente. Desapareció la editorial porque, bueno, probablemente este tipo de libros, este tipo de ensayos empiezan a interesar muy poco porque no dan dinero, porque no son para las editoriales. En fin, entonces sí surgió la necesidad realmente de hacer una nueva edición. Pero esta nueva edición, habían pasado 3 años, pero estos 3 años significaba que las circunstancias que establecieron la necesidad, mi proyecto inicial se habían mantenido, pero sin embargo, durante toda la escritura del libro iban apareciendo cuestiones
que quedaron implícitas y que no fueron desarrolladas del todo, y ahí realmente es lo que aparece esta segunda edición. Esta segunda edición que bueno, que ya gusto llamar, en vez de la reforma psiquiátrica, de la desinstitucionalización a la salud mental comunitaria, de salud mental en lo común, porque este probablemente ha sido el mayor desarrollo que he hecho en la segunda edición. Es decir, que de alguna manera en este tiempo realmente donde si no han cambiado mucho la situación de la salud mental, lo que sí es verdad que la crisis que la sustenta, la crisis social, política, económica, se ha acelerado mucho, con lo cual realmente las consecuencias para la salud mental llegarán y llegarán pronto. De hecho, ya se están viendo en una serie de países. En fin, lo que realmente plantea esta segunda edición o desarrolla más es el trabajo en lo común, el activismo en salud mental, la necesidad de una epistemología, como diré luego, hecha en la libertad y no en la reclusión hospitalaria. El hecho es que generalmente cuando leemos el discurso psiquiátrico no nos damos cuenta de que ese discurso está hecho, toda la teoría, la producción de la teoría psiquiátrica está hecho dentro de los muros del hospital psiquiátrico con internados o de los muros de los hospitales generales. Y tampoco, y esto ya sí que es una cosa más actual, ¿hasta qué punto? ¿Perdón? ¿Perdón? Había un micrófono abierto, no, adelante. Ya, ¿hasta qué punto realmente en este momento hay una cuestión más, que no son los muros, pero que es el diagnóstico? Y el diagnóstico psiquiátrico se ha convertido en una camisa de fuerza realmente. Hoy a lo mejor en algunos sitios ya no es un estigma decir voy al hospital psiquiátrico, porque en muchos casos o se han cerrado o simplemente se han transformado, ya no se llaman hospitales psiquiátricos. Entonces sí, pero realmente el estigma es decir, bueno, tengo una esquizofrenia o tengo un trastorno bipolar o tal, que realmente es lo que en este momento estigmatiza más a la gente. Bien, en cualquier caso, la cuestión es que la atención salud mental, cuando tanto en la primera edición como ahora está en crisis en casi todo el mundo, y hay una gran incertidumbre sobre su cometido, sobre sus límites, sobre su futuro, y sobre todo hay una instrumentalización de la salud mental en esta sociedad de la medicalización, donde se medicaliza realmente el malestar y se psiquiatriza muchas veces la criminalidad. Entonces, bien, entonces esta crisis realmente tanto del lado digamos que es tanto del lado de la psiquiatría biológica como de la psicología conductual, como del campo de la salud mental comunitaria. Es decir, en la salud mental comunitaria estamos viendo que hay un estancamiento, que hay un retroceso prácticamente en todos los lugares donde había habido un proceso de reforma psiquiátrica importante. Obviamente esto se marca en una crisis económica, social, política, en la que digamos que se encuentra la sociedad toda, en una crisis civilizatoria que plantea grandes interrogantes para el futuro. En fin, en cualquier caso, este predominio, digamos, de neoliberal y predominio de una salud privatizada, digamos, de unos poderes políticos que no garantizan en ningún momento, digamos, una cierta previsión sanitaria y de pensiones y de servicios sociales, digamos, esto es lo que posibilita el predominio de una psiquiatría que además está colonizada por la empresa farmacéutica, donde no cabe la escucha, ni la palabra, ni la biografía del sujeto. Es decir, la enfermedad se convierte en una mera contingencia de la naturaleza. Una atención del cerebro que nos conduce a un tratamiento médico psicológico que no entiende del sentido del síntoma. Un síntoma, un diagnóstico, un tratamiento, en este caso un fármaco, es en lo que se reduce realmente el planteamiento de la psiquiatría biológica. Aquí habría que tener en cuenta las clasificaciones internacionales, es decir, que cómo evoluciona la psiquiatría biológica, la podemos ver a través de estas clasificaciones, concretamente el DSM. El DSM, a partir de finales de los años 80, hay que tener en cuenta que a mediados de los 80 aparecen nuevos fármacos,
aparecen nuevos antidepresivos y posteriormente nuevos antipsicóticos que cuadriplican o multiplican por un número importante el precio de los medicamentos. Es decir, a partir de los años 80 empieza a ser importante para la empresa farmacéutica la prescripción farmacológica, que le va a dar mucho dinero. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta porque es importante. Es decir, en fin, en cualquier caso, digamos que la enfermedad empieza a ser también por la privatización de una responsabilidad individual. ¿Y esto a qué nos lleva? Lo digo antes de plantearnos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que digamos, está en el fondo de cohabitar la diferencia. Bien, pero para terminar un poco la situación que nos encontramos frente a la psiquiatría hegemónica, biológica, se podría definir simplemente en que, por ejemplo, un delirio es un ruido para esta psiquiatría, no tiene que ver con la biografía del sujeto, no tiene que ver, digamos, con sus conflictos. Simplemente hay una lesión, esa lesión hace que una persona delire y el contenido de ese delirio, digamos que es simplemente ruido, no tiene importancia. ¿Esto qué supone? Supone que realmente el psiquiatra se queda sin escucha, sin palabra. Es decir, en todo caso puede plantear por cortesía, por una cierta conversación con la persona, pero en cualquier caso lo que le interesa es simplemente, bueno, averiguar de qué tipo de trastorno por esas clasificaciones tiene para luego darle un tratamiento, un fármaco, teniendo en cuenta que tanto ese diagnóstico como ese tratamiento son muy poco específicos y muy poco fiables. Bien, pero y aquí llegamos a un tema importante, muy importante para las personas que están desde una perspectiva de psicosocial o de salud mental comunitaria. El hecho es que también, digamos, desde la perspectiva, desde el campo de la salud mental comunitaria, hay un agotamiento del discurso, hay un agotamiento de la práctica comunitaria y sobre todo hay una pérdida de los valores y principios que fueron constituyentes de la reforma psiquiátrica y de la salud mental comunitaria. ¿Qué plantea esto? Y aquí es precisamente a lo que quiere llevar el libro de Cohabitar la diferencia o de cohabitar en salud mental en lo común. Lo que plantea es la necesidad de repensar la producción de salud, de repensar la producción de salud mental, lo que plantea la necesidad de otra clínica, de otra psicopatología. En realidad, esto implica la necesidad de interrogarnos, e implica además una relectura del proceso de salud-enfermedad, de la salud preventiva a la salud colectiva. Es decir, esa relectura en parte es la que se hace en Cohabitar, es decir, cuáles son las teorías que han informado el proceso de salud mental comunitaria y no solamente comunitaria, de la psiquiatría biológica, es decir, cuáles son las grandes aportaciones que se han producido y hasta qué punto en este momento sirven. O sea, qué elementos podemos coger de toda esa cultura, que se ha acumulado a lo largo de varias décadas, podemos resignificar para poder construir con esos elementos el inicio de una nueva clínica. En esta resignificación, digamos que obviamente ya se tiene que hacer desde otra mirada, desde otro espacio, es decir, y desde otros actores que porque realmente una cosa que bueno, abundaré más adelante, tiene que ver con la necesidad de introducir los sufridores, es decir, el propio sujeto de la acción terapéutica, el propio dolente, el propio sufridor, introducirlo dentro del proceso terapéutico en todas sus partes. Bien, en cuanto a los elementos, no partimos de cero. Es decir, Cohabitar plantea a través del libro, a través de unos capítulos que van de cómo pensar la salud pública, salud colectiva, cuál es el cambio que hay entre la salud pública hegemónica del estilo de vida a la salud colectiva que descansa más sobre los determinantes sociales, sobre el modo de vida, pensando que
simplemente la salud hegemónica sobre el estilo de vida es un pequeño fraude porque deja fuera cantidad de personas que no pueden de ninguna forma acceder a ese estilo de vida que se está pidiendo, ni por condiciones de infraestructura de las casas, ni por condiciones de la mente de sus barrios, ni condiciones de su vida, la forma de vida. Bien, entonces realmente lo que vamos a plantear, lo que se plantea en el libro es la necesidad de, a partir de esta caja de herramientas clínicas y conceptuales heredadas y del entramado jurídico y ético que las ha ido acompañando a lo largo de los procesos de reforma, es decir, construir una nueva clínica. Hay que tener en cuenta que la desinstitucionalización y la atención incomunitaria ha creado a lo largo de este tiempo unas necesidades nuevas. Hay necesidades nuevas, obviamente la persona que estaba internada en el hospital sale del hospital, es un nuevo sujeto que realmente va a tener nuevas demandas. Y al mismo tiempo ya hay personas que, digamos, transitan por la dolencia, por el sufrimiento psíquico, sin entrar, digamos, en el hospital psiquiátrico. En cualquier caso, ese proceso, digamos, de reforma, digamos, técnico, pero también ético, también legislativo, es decir, ha creado unas nuevas demandas y esto es lo que nos exige unas nuevas respuestas, una nueva clínica. Es decir, bien, y esa nueva clínica se tiene que descansar en una mirada diferente, donde incluya lo social, donde incluya una pluralidad psicopatológica. En fin, una clínica que podríamos llamar participada, que yo llamo participada por la inclusión que se llama, autores brasileños hablan de clínica ampliada, en cualquier caso una mirada plural, una clínica plural, donde el sufrimiento ya no es una contingencia de la naturaleza, sino la respuesta a un conflicto singular o colectivo, y son síntomas, los síntomas son una defensa ante situaciones y acontecimientos que van a que fracturan la integridad psíquica del sujeto, o bien alteran el normal funcionamiento de una colectividad, porque en todo momento lo que vamos a plantear, lo que se plantea, digamos, en cohabitar, es que por una parte hay que atender a la persona, pero eso no quiere decir que no haya que atender a la persona en un contexto social, y a su vez muchas veces hay que atender el sufrimiento colectivo, no solamente el individual. Entonces, aunque unos y otros están estrechamente relacionados, hay uno de los capítulos del libro va a ser sobre las catástrofes, sobre las víctimas. Bueno, supongo que hablaremos a lo largo de este tiempo, de estas horas de hoy, de lo que ha supuesto, por ejemplo, una catástrofe de la COVID y de qué manera realmente nos hemos encontrado con situaciones de insuficiencias de salud pública y de salud comunitaria. En fin, en cualquier caso, va a ser preciso establecer una clínica donde la normalidad, sabéis que la normalidad se entiende hoy como un concepto de alta terapéutica, es decir, una persona cuando ha llegado a ser normal se le da alta en una unidad de hospitalización o en un tratamiento ambulatorio, cuando el concepto que maneja cohabitar es que la normalidad solo es la diversidad, no puede ser nada más que la diversidad. Diversidad con la que hay que cohabitar, y este es precisamente el desafío. En fin, donde además los síntomas cobran sentido en la biografía, por tanto, del sujeto, y la acción terapéutica tiene que empezar con la escucha. Es decir, hay otra cuestión importante. El tratamiento en el fondo va a consistir sobre todo en un acompañamiento y en una complicidad. Sin esa complicidad con el sujeto doliente es muy difícil hacer una acción terapéutica con esa o con los vínculos que se puedan crear con una comunidad que está afectada por una situación cualquiera de catástrofe o simplemente de malestar colectivo. Bien. Es decir, hablar de los vínculos en los equipos terapéuticos con sus comunidades es fundamental, tienen que establecer, para lo cual en realidad
tienen que de alguna manera formar parte de esa comunidad. Tienen que formar parte de esa comunidad, de sus dificultades, etc. Se decía en un artículo que yo leí de salud colectiva que al entrar, por ejemplo, en una comunidad, un equipo terapéutico, bueno, había hecho un análisis, había un estudio epidemiológico, un estudio importante, había mapeado, digamos, esa comunidad, pero cuando llega allí a una reunión con líderes de esa comunidad, se plantea, pero es decir, ¿qué van a hacer? Entonces, al plantear qué van a hacer, claro, en el equipo lo que tienen presente inmediatamente es el estudio, quiénes son los grupos más vulnerables, quién tal. Y entonces, pero preguntan antes, ¿por dónde empiezan? Entonces, las personas de la comunidad le dicen que su problema más importante es el agua, que tienen grandes dificultades para tener agua potable. ¿Qué es lo que hace el equipo terapéutico? Bueno, trabaja con la comunidad para conseguir a través de los ayuntamientos, del municipio, es decir, que se mejore ese problema y a partir de ahí ya pueden plantear los problemas, digamos, específicamente de salud. Es decir, porque ya forman parte, digamos, de la comunidad. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Quiero decir que probablemente la historia más importante es cambiar el modo de trabajo que hoy se hace. El modo de trabajo se hace a pesar aún en los planteamientos de salud mental comunitaria, es más individualista, generalmente puede plantearse una historia de grupo, se hace generalmente dentro del centro de salud, dentro del CAP, no se transita la comunidad. Y quizá lo importante de una salud colectiva, lo importante es que esa clínica se haga en la calle, se haga en la casa, se haga en el polideportivo, se haga en el barrio, es decir, se haga fuera del centro. La visita domiciliaria, ¿cómo se puede conocer a un paciente grave, a un paciente psicótico o neurótico grave sin conocer su casa? Sin haber ido a su casa. Yo creo que es prácticamente imposible, por lo menos en mi experiencia clínica eso me lo ha demostrado. Bien, en cualquier caso, algunas cuestiones simplemente bueno, para dejar paso ya a las preguntas y a los comentarios de Omar y de Adelaida, pues que habría que tener, digamos, bastante cuidado, ser bastante precavidos con la atención que hacemos. Es decir, que no es posible ninguna curación a cualquier precio. Que muchas veces realmente nosotros sustituimos el deseo de los pacientes, sustituimos el deseo de los sufridores, considerando que lo mejor es lo que nosotros planteamos, entonces forzamos situaciones. Es decir, donde realmente hay que buscar siempre que lo primero es respetar la dignidad de la persona y de alguna manera esto nos plantea una serie de problemas que hoy están, o que hoy de alguna manera señalan el fracaso de un tipo de psiquiatría, como son todos los métodos coercitivos, las contenciones mecánicas, es decir, que están siendo en todo el mundo, que es una cuestión que ha trascendido la opinión pública y que están siendo denunciadas hasta por las comisiones de Naciones Unidas y Europeas de la tortura. Es decir, lo primero probablemente que habría que tener en cuenta en cualquier tratamiento es el respeto a la dignidad y a la autonomía de la persona. En fin, en cualquier caso, para acabar, creo que no se puede entender ya una nueva clínica sin la inclusión de los sufridores, como había dicho antes. Y bueno, en definitiva, ¿qué es lo que se plantea con Cohabitar? Bien, en el año 1994 escribí un libro, La Reforma Psiquiátrica, donde, digamos, descontaba, se cuentan los procesos y los principios que guiaron a las primeras y primigenias reformas psiquiátricas, las más importantes de las que todos somos deudores. Entonces, lo que
Ya en una primera edición, en 3 o 4 años después, en una traducción brasileña, de eso ya planteaba que había un riesgo importante, que el riesgo importante para que se entuviera la sostenibilidad de esos procesos estaba en el triunfo posible, ya que estaba realmente planteándose cada vez más una consolidación del modelo neoliberal y con sus privatizaciones y con, digamos, su juego entre el capital vida, y que esto podría ser el mayor riesgo para la sostenibilidad, mucho más que un debate con la psiquiatría biológica, que al fin y al cabo se sustentaba exclusivamente sobre ese dominio del capital. Y entonces, bueno, pues al final yo creo que lo que recoge Cohabitar es que, bueno, hay que reformar esa reforma, y que hay que reformar esa reforma adecuándola a los tiempos presentes y teniendo muy en cuenta, es decir, que hay que resistir y combatir no solamente la psiquiatría biológica, sino también la situación social y política en la que vivimos. Bien, esto la introducción. Bueno, muchas gracias, Manuel. Entonces, doctor Arboleda, ¿quiere comenzar? Comienzo como tú prefieres. Bueno, no. ¿Cómo? Perdón. Si quieres, comienzo. Sí. Bueno, dale. Vale, bueno, primero agradecer a Omar nuevamente esta reunión. Siempre es un placer tener a Manuel, escucharlo, a Omar y al grupo de ICESI. Yo le escribía a Manuel que pues leerlo siempre es confrontador, pero también esperanzador, ¿no? En la medida en la que uno puede percibir unas salidas a realidades que, como bien lo anota Manuel, cada vez van teniendo una forma de embudo, tanto para los profesionales como para los sufrientes, para los consultantes, para los miembros de una comunidad. Y es que Manuel tiene una frase en el libro que a mí me gusta mucho. Dice: hoy los muros del manicomio están en la cabeza de muchos profesionales y en el imaginario social. Porque es así. A pesar de que en Colombia tenemos la coexistencia de los manicomios que persisten con todas sus falencias, sus problemas, yo creo que el problema más grande está en lo que pensamos nosotros del sufrimiento psíquico, en lo que piensa la comunidad. Recientemente fui invitada a una actividad académico-comunitaria en la Universidad del Valle para hablar acerca de salud mental y pandemia. Y era sorprendente cómo la mayor parte de las preguntas que me hacía la gente de la comunidad, porque era un evento abierto a toda la comunidad académica, es decir, no estaba solamente las disciplinas de la salud, sino que había funcionarios de toda la universidad y estudiantes de muchas carreras, e invariablemente todos querían saber de diagnósticos, de nombres de diagnósticos, de tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, con una patologización permanente de cualquier tipo de malestar psíquico. O sea, la percepción de que malestar es sinónimo de patología es algo que ya está instaurado en la sociedad, en nuestra sociedad, y que tiene mucho que ver con esto que menciona Manuel en el libro, y es ese triángulo armado entre los servicios de salud, el sistema de salud, que nuestro país tiene obviamente una orientación política muy clara, los gremios y la industria farmacéutica. Las industrias, pero digamos que la industria farmacéutica como un representante de este grupo económico, de estos grupos económicos, en donde hay un interés muy marcado por
persistir en un modelo reduccionista, biologicista, al cual no le interesa este contexto y esta explicación del síntoma o del malestar, no le llamemos síntoma del malestar que Manuel menciona en el libro. A mí me parece que este libro, Cohabitar, tiene, digamos, la riqueza de llevarlo a uno de la mano de todo el proceso histórico que lleva, no solamente a la psiquiatría asilar, sino en todo este proceso de reforma, para lograr entender esto que Manuel nos menciona de una manera importante, y es cómo la reforma se quedó pequeña y cómo hay que pensarse una reforma de la reforma. Porque la manera como se concibieron los problemas al pensarse las reformas de salud mental, pues estaban cruzadas por unos problemas y por unas realidades sociales y políticas que han variado de manera sustancial en los últimos 30 años y que nos han llevado a repensarnos en unas condiciones políticas, económicas y sociales en las cuales la individualidad, la inmediatez, pues están allí a la orden del día y exigen a los profesionales de la salud, pero a la comunidad misma, soluciones rápidas, no pensadas, y que a las cuales pues definitivamente no podemos caer. Yo tengo, porque quisiera más que centrarme pues en un monólogo, lanzar dos preguntas iniciales, y a partir de allí pues podemos volver a replantear otras preguntas. La participación de los equipos de salud, Manuel es claro en decir que hay que salirse de lo institucional, del centro de salud, de los hospitales, ya no del hospital psiquiátrico solamente, sino las instituciones de salud. Y allí un papel importante de los profesionales de salud es este apoyo, esta complicidad, me gusta esa palabra complicidad que nombra Manuel, pero ha habido para mí siempre una, digamos, como una alerta, un llamado de alerta, sobre todo desde la disciplina de la cual hago parte y no me puedo desligar, y es cómo a veces este formar a otro, este apoyar a otro, puede convertirse también, consciente o inconscientemente, en una estrategia de reproducción de un discurso. Por más liberal que uno sea, termina pasando que estas cosas se den. Y entonces, me gustaría que Manuel nos hablara un poco en relación a esta realidad del vínculo de los equipos de salud mental y también pues de la comunidad. Eso por una parte. Por otra parte, justamente en función de lo que es el afuera, estos tiempos de pandemia, pues si hay algo que nos ha llevado es a un adentro, ¿no? Y este adentro en ciertas comunidades pues es una cosa compleja porque pues las vulnerabilidades económicas, sociales, hacen realmente complicada la participación en dispositivos que no sean dispositivos asistenciales. Entonces también me gustaría ver cómo, pues, qué opinión tiene Manuel al respecto de cómo trabajar estas circunstancias del manejo de lo comunitario en salud mental en relación a todo lo que implica el distanciamiento, los cuidados en poblaciones con tantas dificultades como las nuestras. Vale, de acuerdo. Bien, con respecto a la primera pregunta, yo creo que lo primero que hay que tener en la cabeza es que el sistema que tenemos, el capitalismo
el neocapitalismo, neoliberalismo, es caníbal. Quiero decir que que se traga absolutamente, es antropofágico y entonces se traga todo. Se traga y lo actualiza, lo digiere y simplemente lo que ya no le sirve lo vomita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo el proceso de la reforma lo que ha llevado es que en países como España, como Italia, como Francia, lo que ha conseguido realmente es incorporar realmente lo que podría tener más eficacia desde un punto de vista casi de salud, de economía, de mercancía, que es decir, que es simplemente crear, y bueno, y de cierta optimización de recursos sanitarios, como puede ser la creación de redes y simplemente, pero luego ha dejado fuera todo lo que realmente ha sido comunitario y al mismo tiempo ha forzado, digamos, una formación cada vez más volcada gracias al peso de la industria farmacéutica a historias biológicas como si realmente no hubiera otra posibilidad y no hubiera otro afuera. Es decir, que la manera por ejemplo, el riesgo que tú dices es claro, porque ¿qué ha pasado con las familias? Las asociaciones de familiares, que es decir, que han sido realmente en estos momentos están siendo parasitadas completamente en buena parte del mundo. No digo que todas, pero en España prácticamente todas y en Estados Unidos más. Ahí empezó realmente toda la historia, digamos, de parasitar las asociaciones con los niños, con lo cual se disparó el TDAH, etcétera, se creó. En fin, ¿esto qué supone? Supone una tremenda dificultad. ¿Por qué? Porque realmente esa adecuación es silente. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la rehabilitación psiquiátrica? La rehabilitación psiquiátrica, quiere decir, en un principio pivotaba, sí, sobre las habilidades, sobre devolver determinadas habilidades a personas ingresadas en los hospitales psiquiátricos, sí, pero también sobre la autonomía, sobre la emancipación, sobre la ciudadanía. Es decir, bueno, todo eso ha quedado simplemente en una adaptación de las personas, de los pacientes, una adaptación de los sufridores psíquicos al medio, es decir, a procesos adaptativos, los que pueden. Y últimamente, sobre todo, a procesos adaptativos en los que, bueno, puedan ser competitivos en la historia laboral. Bueno, y ha sido dejado fuera completamente todo lo que puede tener ya con una historia comunicativa y hasta con una historia clínica y de subjetiva. Simplemente es una historia de enseñarle al paciente a ser paciente, es decir, de enseñarle a un esquizofrénico a ser esquizofrénico, suponiendo que no me gusta la etiqueta de esquizofrenia, además que está completamente en cuestión hoy, como casi todos los diagnósticos. De eso podría ser interesante hablar luego. En fin, creo que ¿qué es lo que se puede hacer ante esto? Yo creo que una política de resistencia, es decir, que simplemente crear grupos donde realmente se plantee una formación diferente, de emancipación, de resistencia, núcleos activistas, diría yo, de salud mental. Y en esto, por ejemplo, lo que puede estar dando más resultado son los núcleos que se están organizando en torno a psiquiatrizados o simplemente diagnosticados y de personas que en primera persona están denunciando las malas prácticas de la psiquiatría. Esto está teniendo un peso importante, pero los seguidores de Voces, etcétera, están empezando a tener un peso importante en la opinión pública, sobre todo en las denuncias de procedimientos coercitivos y a veces no simplemente son la contención mecánica, son procedimientos mucho más, bueno, que pasan mucho más desapercibidos. En fin, digamos que esa primera pregunta, la respuesta es simplemente que es verdad, que es muy, bueno, pues que realmente el cambio, la transformación tiene que ser en la propia cabeza de los profesionales, empezando por los psiquiatras, y que es un cambio complicado, porque está lleno de intereses
y mientras que la formación esté en manos de la empresa farmacéutica y de complejos hospitalarios es cada vez más difícil. Bueno, para acabar con esto pondría un ejemplo. Yo fui partidario absolutamente, bueno, militante de que hubiera unidades de psiquiatría, de salud mental en los hospitales generales. Y eso sí, una de las cuestiones que pedía y que hasta intenté en aquellas que yo tuve que montar, que tuvieran unas ciertas condiciones de habitabilidad diferentes a la cama hospitalaria clásica. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo? Que bueno, mi argumento fundamental era que introducir en los hospitales generales equipos de salud mental podría hacer más visibles los problemas de salud mental y al mismo tiempo ir cambiando, digamos, la mentalidad tan organicista y tan ajena, digamos, a la salud mental en hospitales. Pero lo que ha sucedido es lo contrario. O sea, lo que ha sucedido, lo que yo tengo visto, es que lo que se han transformado han sido las unidades de hospitalización y los equipos ahí, y cada vez son más biológicos, cada vez hay menos equipo, cada vez hay menos comunidad terapéutica dentro de simplemente de gente metida en sus despachos, separados por estamentos. Y bueno, y eso ha sido en un proceso de 20 años, de 30 años, en que realmente lo que ha cambiado ha sido al revés. Quizá haya cambiado algo también dentro de pero no lo creo, no lo creo. Después, respecto a la historia de la COVID, claro, yo creo que el confinamiento, en principio, bueno, es un lastre para un trabajo comunitario como el que estábamos planteando. Sin embargo, fíjate, en lo que yo he visto en España, por lo menos, y lo que he leído o he oído en comentarios con compañeros de otros países, es que sí ha surgido, o sea, es decir, sí ha surgido, por supuesto no de las administraciones, sí ha surgido una solidaridad y unas redes espontáneas en los barrios, etcétera, que han creado, digamos, un voluntariado que ha permitido una cierta solidaridad para personas que estaban solas, incapacitadas para ir a la compra, de ayuda, etcétera. Eso ha pasado sobre todo en los barrios más castigados, por ejemplo, en Madrid. Pero sobre todo lo que yo creo que se plantea, ¿qué es lo que ha sucedido con la COVID? A nivel general, yo diría que, bueno, en primer lugar, se ha visto la tremenda insuficiencia de redes comunitarias, de redes sociales, de redes de organizaciones que pudieran asumir, digamos, una posibilidad de colaborar en el mapeo, de colaborar como rastreadores, de realmente encontrar los lugares de mayor vulnerabilidad, las zonas de mayor vulnerabilidad, porque al final todo lo que se ha planteado en la COVID ha sido hospitalario, fundamentalmente. Ha sido, bueno, tener suficientes respiradores, tener suficientes UCIs, lo cual es importante, evidentemente. Pero, sin embargo, lo que no se ha realmente, bueno, hasta el punto que en España, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho es diezmar la atención primaria para llevarla, que ya estaba bastante diezmada, para llevarla a los hospitales. Entonces, lo que no se ha hecho es un trabajo comunitario. Entonces, desde una perspectiva de salud pública, yo creo que una de las cosas fundamentales que ha faltado es localizar a aquellos personas, grupos más vulnerables, más sujetos a una vulnerabilización, es decir, por sus condiciones de vida. Es decir, que eso no se ha hecho. Y, bueno, yo creo que ahí estaría realmente lo que podríamos potenciar en un momento. Es decir, la distancia social no puede hacer desaparecer la esencia comunitaria, es decir, el vínculo social. Yo creo que las situaciones de catástrofes generan también digamos, al menos una réplica al poder y a la forma de hacer las cuestiones y una exigencia de que realmente habría que establecer sistemas que potencien la salud pública
y había que, ya desnudado las situaciones de muchas, digamos, de muchos grupos, de mucha población, la gente que vive en la calle, por ejemplo, la gente sin techo, bueno, y aparte de situaciones de instituciones totales como las residencias o los centros de migrantes. Bien, se ha hecho visible todo esto y se ha señalado precisamente que lo que tenemos no es, es una deficiencia de salud pública, sobre todo yo creo que probablemente más que en España, que en países a lo mejor de América Latina. Leía el otro día que el MinSan, el Ministerio de Salud de Salud de Perú, ha creado 5.300 comités de comités ciudadanos, es decir, para ir detectando problemas de salud y problemas de salud que tienen que ver también a raíz de la historia de la COVID. En fin, no sé si te contesto. En cualquier caso, yo creo que lo que ha señalado la COVID es que es digamos, un acontecimiento total, que no tiene una respuesta exclusivamente sanitaria para nada y que bueno, pone en cuestión totalmente las formas de vida, la forma de organización y el sistema, digamos, de producción, del sistema de vida. Es decir, enfrenta una ecuación capital-vida, donde realmente la vida no importa, y mucho menos la vida de las personas, digamos, que se consideran desechables en este sistema o simplemente que, bueno, pues que ya no son, digamos, demasiado importantes como pueden ser los ancianos, que bueno, que en España se han dejado realmente abandonados al no medicalizar las residencias. Bien, no sé si no te contesto porque realmente la respuesta a lo que tú dices es simplemente las tremendas dificultades de un sistema que no tiene en cuenta el sufrimiento y que en todo caso medicaliza todos los problemas como tú has dicho antes. Sí, no, gracias por las respuestas. Creo que sí, nos aclaran bastante. Pero esto último que has dicho me gustaría señalarlo porque también lo traes tú a lo largo de todo el libro, y es cómo el foco de los sistemas de salud actuales no son los sufridores, sino las aseguradoras, las instituciones, los profesionales, al punto que pues se minimiza aspectos tan relevantes como el territorio, que es algo que tú también mencionas de una manera muy importante a lo largo del libro, la necesidad de la comprensión del territorio, no solamente en términos como del espacio geográfico, sino en términos de lo que es la historia, en términos de lo que son las dinámicas de relación, las dinámicas de poder, bueno, todas estas cosas que suceden en comunidad, que también es un término que tú cuestionas, pero que me parece, digamos, fundamental y que a nosotros, a algunos de los que nos cuestionamos, pues el sistema como está planteado actualmente, pues debe tenernos siempre en alerta y debe, digamos, ser nuestra bandera para proteger a los sufridores, o incluso a los no sufridores, a toda la población, porque desafortunadamente pues los beneficios particulares ligados a lo económico son los que han llevado a negar, porque pienso que la palabra ni siquiera es minimizar, es a negar completamente todos estos elementos dinámicos que suceden, al punto que estos centros de atención primaria ahora venden servicios de manera similar a como los vende un hospital, independiente del territorio en el que estén, ¿no? En una competencia a muerte por los clientes más que por la población. Se convierte en cliente en función del dinero que puede aportar. Y en esa misma perspectiva, los profesionales pues se vinculan de una manera
yo diría que poco comprometida en la medida en que se convierte en un trabajo fácilmente reemplazable, estas nuevas maneras de vincular los profesionales que les llevan a no tener una camiseta por la cual sentirse y sufrir, que es lo que pues, algunos de los que tenemos más años, pues llegamos a pensar que era lo realmente importante a la hora de acompañar a nuestros consultantes. No sé si Omar quiere intervenir aquí un poco para que... Sí, antes de Omar, solamente una pequeña cuestión que antes no he contado, yo creo que es necesario. Es verdad todo lo que estamos planteando de las insuficiencias y del deslizamiento cada vez más hacia una atención, digamos, poco comunitaria de los centros. Ahora sí tengo que decir que, al menos en Madrid, yo creo que no, y en otros lugares que yo he podido vivir, los que realmente han intentado hacer una atención, no según los protocolos que venían dados desde la administración, que eran fundamentalmente hacer una historia no presencial, hacer historias telefónicas, en todo caso por vídeo, tanto y con un predominio fundamentalmente de hospitalario, que si los centros de salud mental, por ejemplo, por lo menos yo he visto y he oído y bueno, y conozco en este momento, han quedado abiertos, no como la atención primaria, y han hecho visitas domiciliarias, en algunos que ya existía la hospitalización a domicilio, la han mantenido, y bueno, y probablemente eso también ha dado que el 60 y el 70% de los centros que yo conozco de salud mental de aquí de Madrid, el 60 al 70% de los profesionales han estado contagiados. Lo cual no quiere decir que les hayan cubierto las bajas. Pero quiero decir que sí ha servido un poco como un revulsivo para decir, bueno, no basta con la historia de telefónica. Yo no puedo con determinada persona simplemente atenderle por teléfono, yo tengo que verle. Y entonces han quedado abiertos. Entonces, lo digo porque probablemente el hecho de que de todas formas exista todavía una cultura comunitaria y en los lugares donde existe estas situaciones, digamos, catastróficas, estas situaciones pueden reavivar la necesidad y reavivar el planteamiento comunitario en los centros. No, que no todo está perdido. Vale, ya dejo a Omar para que pueda hablar. Bueno, gracias a ambos. Bueno, para no ser reiterativo y también para dejar espacio para otros comentarios y preguntas, ya algunas comienzan a aparecer en Facebook. Sumándome a los comentarios que hacía María Adelaida en relación a la pertinencia del libro, solo destaco, subrayo esta potencia del texto de poder salirse de cierta ritualidad que me parece que muchas veces sufren la reforma y los discursos y prácticas que se relacionan con ella. Muy en el orden de seguir hablando del par, locura, manicomios y subalternizar o dejar de lado esto que comenzamos a hablar ahora, de lo que comenzamos a hablar ahora, la medicalización de la vida social, que creo que es allí donde está el gran debate, el gran desafío de pensarse otras prácticas en salud mental. Entonces, bueno, destaco esto, aunque ustedes ya lo hicieron, de este texto y de este debate. Solo dos cuestiones, Manuel, que en algún otro momento conversamos. Primero, en relación a esto de lo comunitario, como recurso, como forma de vínculo con el que eventualmente uno interactúa en una práctica de salud mental comunitaria. Lo afirmo, pero lo coloco como pregunta para ambos. Creo que también hay una cierta ritualización del adjetivo. Se supone que lo comunitario siempre está allí y que es un recurso que es fácil de accionar o de interpelar en la práctica de
desarrollada por fuera de las paredes del consultorio. Y creo que como otros adjetivos relacionados a estos discursos, se ha banalizado un poco lo psicosocial, el empoderamiento y, de nuevo, lo comunitario. Quizás, como le digo, lo afirmo, pero es una pregunta. Habría que pensarse esto con un poquito más de cuidado, creo yo. Hay inclusive un comentario de María del Carmen Castrillón en Facebook sobre qué pasa en espacios comunitarios donde se legitima el encierro y la estigmatización a pacientes mentales. Pero bueno, discutir lo comunitario, aunque tu texto lo hace, pero traerlo a este debate aquí. Y lo otro que también hemos conversado en otros contextos y quería también traer aquí, es esto de las terapias dichas alternativas. Lo habíamos discutido en algún momento en Brasil con los colegas de los Centros de Atención Psicosocial. Me parece que este tipo de terapias que denominan un montón de prácticas de todo tipo y pelaje, en algunos casos se vinculan de una manera, en mi entender, curiosa a estos espacios de reforma psiquiátrica y de otros tipos de prácticas en salud mental, entendiendo que lo alternativo, en tanto se opone a un discurso y a una práctica positivista, bueno, per se puede filiarse entonces a este tipo de prácticas en salud mental comunitaria opuestas a las primeras. Tú decías ahora, Manuel, en los dispositivos manicomiales no cabe la escucha, la palabra o el sujeto. Yo creo que en la mayoría de estas prácticas tampoco cabe la escucha, la palabra o el sujeto. Es una imposición muchas veces hecha por propio placer y deseo del terapeuta, la terapeuta, los grupos que intervienen, pero sin considerar el deseo, la subjetividad de las personas y de los grupos a los cuales se dirige. Aquí en Cali alguna vez lo hemos hablado en una discusión de caso con María del Aiga y un grupo más extenso que tú conoces. El Ho'oponopono, que siempre denomino mal y espero no aprendérmelo nunca porque me causa un profundo rechazo. O los mandalas, en fin, se aplica con cierta ligereza, pero revestido de este discurso. Como es alternativo y se opone a, bueno, hace parte de todo un conjunto de prácticas y discursos que podría afiliarse a este campo de la salud mental comunitaria. Lo destaco en extenso porque es una cuestión que en particular me irrita profundamente y que supone, creo yo, una indolencia teórica, epistemológica, ética significativa y que permite evadirse de algo que tu libro destaca con mucha claridad: la necesidad de pensar las prácticas en salud mental desde una epistemología y desde una teoría consistente y no solo desde un discurso político basado en consignas o, peor aún, en la reivindicación genérica de algo que suene como alternativo. Pero bueno, estas dos cuestiones, lo comunitario como algo que merece ser un poco más discutido, y esto de manera general del lugar de lo, de nuevo entre comillas, lo alternativo en este campo. Bueno, yo creo que fíjate que las dos preguntas tuyas se pueden vincular, pero bueno, seguiré con el orden tal como tú las has planteado. La primera cuestión es que, primero, se ha mitificado la comunidad siempre, o sea, es decir, se mitificó a la hora del proceso de reforma, y por eso digo que se vincula un poco a la parte que voy a tratar después, pensando que realmente abrir las puertas de los manicomios y enviar a las personas a la comunidad iba a tener capacidad de simplemente de terapéutica, de integradora, etc. Y eso se vio que fue un absoluto fracaso. Bien, ¿por qué? Porque de entrada la primera cuestión es plantearse qué es la comunidad. Es decir, yo creo que esto es un debate que no se ha hecho en psiquiatría, pero que se ha hecho fuera de la psiquiatría, tampoco quizá mucho la sociología. Pero si entendemos que la comunidad como su primera definición, la de Tonis, como una vinculación, digamos, de intereses, de historias, de una unidad por problemas comunes, vemos que esa comunidad no es la comunidad de la que nosotros estamos hablando, porque nosotros estamos hablando de un territorio donde hay núcleos, como ha dicho esa persona
que ha hecho la pregunta desde Facebook, precisamente absolutamente antagónicos, que no tienen ninguna comunidad de intereses, sino que tienen intereses enfrentados. Entonces, la primera cuestión que hay que plantearse es que no nos sirve la definición de comunidad que normalmente se da en los libros de muchos libros de salud pública, OMS, etcétera, como una comunidad que puede realmente empoderarse. Otra cuestión es que yo realmente ya el término empoderar empiezo a usarlo. Y no lo uso porque creo que esas cosas que hablábamos antes con Adelaida se lo ha apropiado perfectamente la derecha. Es decir, el empoderarse en este momento significa que tú te haces responsable de tu trabajo, tú eres tu propio empresario y tú eres el propio, digamos, tú asumes tu propia alienación laboral, social y tu vida, y entonces a partir de esa alienación, aceptar tu alienación, ya no hay ninguna posibilidad realmente de emanciparse, porque ya has entrado de lleno en el sistema del fetichismo de la mercancía, etc. Bien, entonces, ¿cuáles las preguntas que te puedo hacer sobre la comunidad? Yo creo que, por ejemplo, hay dos autores que a mí me interesan, o que creo que no acaban con la cuestión en sí. Por una parte es el concepto de Negri y de Hart de multitud, es decir, multitud como digamos, un lugar donde se pueden unir desde las diferencias, donde las fronteras son permeables, digamos, y surge, digamos, una serie de conexiones, de vínculos, etcétera, que se plantean transformar, digamos, la sociedad. Bueno, es una historia probablemente bastante utópica. Hay quien dice que ingenua, decir, pero bueno, en cualquier caso yo creo que recoge una posibilidad de crear focos de contestación y de vincularse. En fin, hay un sociólogo brasileño que seguramente tú conocerás, que plantea la historia del lugar común, es decir, que de la ciudad sobre todo, porque él trabaja en la ciudad y los espacios como espacio de todos, es decir, planteando el derecho de la ciudadanía, un derecho que lleva implícito la ciudadanía, que es realmente tener un espacio que sea de todos. Es decir, ¿de qué manera se puede conseguir entonces que un espacio, digamos, sea de todo? En una sociedad hecha de desigualdades, donde las desigualdades se van a manifestar también dentro de los barrios y de los territorios. Bien, pero probablemente hay otra cuestión que yo creo que es por donde a mí me parece que la salud mental nos puede interesar, es que pasa por desarrollar procesos emancipatorios que combinen nuevas formas de ciudadanía con, digamos, donde se acepte cohabitar la diferencia, es decir, donde se acepte la diferencia y la valoración de la subjetividad de cada persona. Es decir, yo creo que solamente desde una ciudadanía responsable es de donde podemos hacer frente a esa fragmentación de la sociedad y disolución de todo sentido de la vida a la que nos arroja, digamos, la actual gobernanza del mundo. Es decir, que comunidad que para mí ya, si lo planteamos de una manera absolutamente práctica para nuestro propio trabajo, significaría un territorio, y ese territorio lo tenemos que mapear y mapearlo y entonces ver dónde están, digamos, zonas más vulnerables, dónde están los espacios mayores que están produciendo vulnerabilidad, para empezar a trabajar por ahí, dónde están las mayores desigualdades y de qué manera podemos hacerles frente. Es decir, que ese sería el trabajo de salud colectiva, de salud pública y de salud mental. Mientras tanto, pues seguimos interrogándonos sobre la que es la comunidad. De hecho, yo creo que en el recuerdo, sí, que en el libro yo planteo, tengo un capítulo dedicado a esto. En realidad ese capítulo recoge notas de muchas notas, porque en algún momento yo quise escribir una historia larga sobre lo que era la comunidad. Lo que pasa es que tampoco me encontraba con capacidad suficiente para ir más allá de lo que estoy diciendo ahora mismo. Bien, con respecto a la otra cuestión, a lo que tú hablas de los distintos espacios alternativos,
Primero plantearía una cuestión, porque tú además estás centrado en una parte que es en Brasil, en los CAP, y yo creo que es importante que desde ahí, podrían ser los CAP o podrían ser los centros de día y los centros de España de rehabilitación. El problema es que la reforma, digamos, la desinstitucionalización, la urgencia de la institucionalización llevó, ante el fracaso de la comunidad como agente terapéutico, la necesidad de crear una serie de programas que enseñaran a la gente a vivir, que dieran habilidades y que enseñaran. Entonces se crearon toda una serie de programas bastante eficaces de rehabilitación que se han ido deteriorando, pero en su tiempo, para sacar a los pacientes de los hospitales. Ese fue el proceso de desinstitucionalización. El problema es que se dejó fuera, digamos, todo otro tipo de malestares, de problemas psíquicos, psiquiátricos, se dejaron fuera. Y entonces ese tipo de personas, digamos, no fueron atendidos con un procedimiento habitual de fármaco y consulta individual. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido además? Es que una vez que digamos que la sociedad ha cambiado, que el proceso de desinstitucionalización ha ido cerrando edificios, ya no se ha convertido en el único lugar de esto. Hay gente que ya no ha ingresado nunca en un hospital psiquiátrico. Esa gente no tiene respuesta, no tiene en los programas pensados para la desinstitucionalización. Es decir, que en un trabajo que hicimos precisamente en Brasil con una persona que es el jefe de salud mental, Hugo Fagundes, era en aquel momento el jefe de salud mental de Río, y con un compañero de salud pública de la Fiocruz. Entonces hicimos un trabajo para ver precisamente el problema de cómo quedaba fuera realmente de la atención un grupo muy amplio de personas de trastornos comunes y de neurosis y de psicosis también, pero que no habían pasado por el proceso. Bueno, esto me liga, digamos, a que hay una insuficiencia teórica y por qué esa insuficiencia. Pero habría que ir más allá todavía. El más allá todavía es que se han creado, digamos, lo que podríamos llamar focos de ceguera, que es decir, que hay no solamente este problema, sino que en otros lo que se está planteando es una crítica realmente a la clínica, plantear que todo es un problema social, no hay un problema, digamos, de sufrimiento subjetivo, y entonces lo que está sucediendo ahí realmente es que lo mismo que la psiquiatría biológica no entiende la subjetividad, como tú decías, tampoco en esos centros se escucha, y por tanto, si no se escucha, tampoco se hace clínica, tampoco se hace tratamiento terapéutico, porque no hay posibilidad alguna de hacer clínica entendida de una manera mucho más amplia, que la que se concibe como una clínica positivista médica. Entonces, si no hay escucha, si lo que se utilizan son protocolos rígidos, si lo que se utiliza sobre todo es lo que yo decía antes, de intentar que las personas sean normales, que se integren desde una normalidad que es la normalidad del medio. Si se actúa de una manera personalista con un procedimiento que se llama psicoeducación. Psicoeducación, además, no se esconde, se llama psicoeducación, es decir, enseñar a los pacientes cómo ser buenos pacientes. Entonces, ese es el problema. El problema está pasando en Brasil, yo lo he vivido, pero está pasando en España, está pasando en muchos sitios. Es decir, en el fondo, la caricatura de esto podría ser los programas de rehabilitación, que ya no entienden, digamos, para nada de la clínica, sino simplemente adiestrar, educar a un sujeto. Pero es que también en las clínicas comunitarias, en la atención comunitaria, te encuentras con que realmente el discurso se ha reducido muchas veces, no te digo siempre, y ahí no lo mismo, pues se ha reducido muchas veces, y eso ya tiene que ver con lo que hablábamos antes, del peso tremendo del diagnóstico. Es decir, en el momento que ahora, y de la medicalización que existe de la vida, que es que el problema ya no está solamente, como decía Adelaida, en la cabeza
del psicólogo, el psiquiatra, el asistente social, la enfermera. El problema es que está en la cabeza del paciente. Es que el sufridor, es decir, ha asumido el que él, como lo mismo que una víctima asume que es una víctima en un momento determinado, él ha asumido que es un paciente, ha asumido que es un esquizofrénico, con las ventajas y con los inconvenientes. Es decir, una persona depresiva que asume que es depresiva puede ser que no haga determinadas cosas y que ya se ha justificado todos sus problemas de vida, pero al mismo tiempo va a tener una vida limitada. Entonces, el paciente diagnosticado que dice yo soy un trastorno de personalidad, bueno, esa persona ya está asumiendo que tiene, digamos, pues bueno, barra libre para poder hacer determinado tipo de cosas, porque al fin y al cabo es un trastorno de personalidad. Y bueno, entonces ese, digamos que es el problema. El diagnóstico va a atar completamente. Entonces nosotros hay un grupo de personas con los que yo bueno, comparto cuestiones y trabajos, que lo que estamos planteando, ya que no se puede suprimir por unas cuestiones legales, es simplemente que los diagnósticos se personalicen de tal manera que dependan de la demanda, dependan para qué se hace y que se intente suavizar lo máximo posible o que se planteen de una manera descriptiva. No es lo mismo plantear que una persona es un esquizofrénico que ha tenido un episodio delirante en su vida en aquella época, no sé cuánto, describir tal, y que no sé cuántos. Es decir, que eso va a tener importancias legales. Es decir, que es algo que por ejemplo, se hace también en la historia de las víctimas. Depende, una persona se le puede llamar afectado para no, o se le puede llamar víctima, va a depender también de lo que va a pretender con ese informe. Si pretende una reivindicación de esto, probablemente es mejor que sea víctima. Si pretende un acto social en que no la etiqueten por vida, puede ser mejor que se diga afectado, ¿no? Entonces, este sería un cambio importante en la mentalidad de la gente, porque ahora es el gran problema, de verdad, lo decía antes, pero el gran problema obviamente siguen siendo los hospitales psiquiátricos allí donde existen y donde además existen defendiéndose, porque en otros lugares no existen defendiéndose, se camuflan o se llaman ya de otra manera, larga estancia, no sé qué, pero bueno, ese es un problema real. Ahora, como siempre pasa cuando se juntan problemas, ahora cuando en Colombia, por ejemplo, se pueda plantear una desinstitucionalización, un cierre de hospitales psiquiátricos, ya hay que tener en cuenta el problema del diagnóstico y hay que tener en cuenta que ese proceso de desinstitucionalización se haga de una manera diferente a como se hizo en su día en España o en Brasil. Me explico, es decir, ya no hay que generar esos CAP, hay que generar centros de salud que den entrada a los problemas de salud de la población en general, es decir, que se atiendan incluso, digamos, lo que se llama normalmente trastornos comunes, dificultades de la experiencia y de la vida, pero que realmente están entorpeciendo el funcionamiento de esa persona. Aunque sea simplemente para decirle que una persona que ha sido despedida, que tiene 50 años, que no va a encontrar trabajo, aunque solamente sea para decirle en una o dos intervenciones que su problema no se puede resolver con la terapia, que su problema tiene que encontrar otras salidas, aunque sea para eso hace falta una atención y hace falta un conocimiento de no intervención que no tienen muchos centros de salud. Pueden ser que algunos lo rechacen, simplemente digo, usted tiene generalmente no lo rechazan porque ante esa situación le dan un antidepresivo y no lo rechazan. Entonces, es fundamental de que los nuevos procesos de reforma se hagan pensando en que es toda la población a la que hay que atender y que los recursos que antes tenían simplemente de enseñar a las personas a cómo cogen un vehículo de transporte público, de cómo se usa un tenedor y un cuchillo, de cómo se hace macramé o cómo se hace determinado tipo de historias de habilidades sociales, no son suficientes. Eso no es suficiente. Ese es el problema que yo creo que tú planteas. Habría que añadir más cosas. En este momento empieza a ser un problema tremendamente complejo porque están surgiendo también núcleos, por lo menos en España, de núcleos muy reducidos pero importantes, de que se manejan en esas cuestiones que tú decías de historias transculturales, de psiquiatrías tradicionales y orientales, como por ejemplo, pues que nada que el problema, y
ya solamente es un problema de quererse mucho, de amarse, que la clínica en el fondo es amarse todos, quererse y entonces sentir la emoción, el corazón y las emociones y todo lo demás. No hay psicopatología. Yo me acuerdo de una discusión con una persona bastante lúcida y bastante importante, o sea, es decir, en el panorama psiquiátrico español. Y bueno, me acuerdo hasta las tantas de la noche discutiendo y ya me negaba que la necesidad. Una cosa es decir que hace falta otra psicopatología, que hace falta una psicopatología que respete la libertad, que realmente la importancia mayor de las patologías ahora tienen que ver con la libertad y la emancipación. Eso es una cosa. Y otra cosa es que la gente no entienda de que es necesario algún tipo de procedimientos para atender la subjetividad cuando está sufriendo, de acompañarla y, bueno, de alguna manera estar, ser cómplice, como esa palabra que a mí también me encanta, que decía antes, ser cómplice e intervenir, ayudarla a resolver ese problema. Entonces, eso es nuestra función. Bueno, yo creo que esta sociedad realmente, con esta falta de valores y de creencias, es muy fácil que termine pues con historias de estas que yo qué sé, de horóscopos, de fetichismos extraños, de todo tipo tal, como solución, con lo cual, claro, el problema es si eso lo trasladas a la práctica pública, pues claro, pobres enfermos o pobres personas que con problemas psíquicos. Y bueno, yo creo que no sé si han quedado cuestiones pendientes. Yo sí me gustaría que señalara algunas. No sé si tú quieres, Omar, continuar con alguna de ellas y si no... No, o sea, porque yo he discutido contigo algunas veces el problema de la alienación. No sé si es una historia que te interese esto. Y el problema fundamental que en uno de tus trabajos, el problema de qué pasa con las cárceles en estos momentos de la pandemia. ¿Vale? Si quieres hablamos de eso. Mira, pero tú dime, ¿qué te parece? Bueno, como te dije, lo hablamos en varias ocasiones. Y son lo primero en el aspecto teórico práctico y lo segundo más como desafío también político. Pero bueno, también quería ver el tiempo de participación de las personas. Ah, vale, vale. No, yo, bien. Y después retomamos esto si tenemos tiempo. Y me preocupa, está lloviendo un poco aquí en el sur donde vivo, que se corte la energía. Si desaparezco el Zoom, sigan ustedes la conversación, por favor. Como decía mi compatriota Maradona, es el problema de vivir en un barrio privado. Privado de servicios, privado de acueducto, privado de energía. Pero bueno, si me pierdo es por causas ajenas a mi buena voluntad. Entonces, si les parece, abrimos un espacio para diálogo con colegas y después eventualmente con María Adelaida retomamos. Tenemos 3 formas de participación. Quienes nos acompañan por el Zoom pueden opinar a través del micrófono o por el chat, y quienes nos están siguiendo por el Facebook, por el chat del Facebook. De hecho, allí ya hay una pregunta de nuestra colega Sarit Valencia. Si quieren ya subo... ¿Por el chat o por el Facebook? Porque miro el chat. El chat... En el chat del Zoom, la pregunta que me ha llegado por el Facebook. Hay una pregunta del chat que es de Sarit Valencia, ¿no? Sí, esa es a quien me refería, nuestra colega del departamento. Pensamos un trabajo como conversación tan actual como un lugar de negociaciones subjetivas. ¿Cuáles son los desafíos en términos de salud mental ante condiciones objetivas como las formas de control y condiciones subjetivas como estilo de liderazgo que intervienen en formas... bueno, vamos a ver. Bueno, la pregunta era para los 3, pero en fin, creo que con mi tendré que empezar yo. Mira, Silvia, los desafíos, dices, para la salud en condiciones objetivas. Bueno, yo te puedo hablar de mi propia práctica, que es decir, de que en momentos en la crisis económica financiera que empezó en 2007-2008, yo atendía en lo público, pues atendía a personas con problemas de salud mental. Y entonces me llegaban bastante gente con problemas que tenían que ver con el desempleo
Y una de las personas que me llegó, precisamente, bueno, fueron varias, pero una de las que me parece más importante reseñar aquí, porque resume mucho la situación, era una directora de recursos humanos de una empresa de 300 personas, que era una filial de una empresa internacional en España. Esta persona vino a mí para empezar bueno, con una crisis de ansiedad y con una serie de, bueno, de cuestiones que tenían que ver con una ligera depresión y sobre todo con situaciones de ansiedad. Y ella me fue contando, a lo largo yo creo que la vi durante varios meses, y me fue contando cómo ella tenía que ir despidiendo a toda la gente que trabaja, prácticamente a la gente que trabajaba, empezando por una serie de estamentos y continuando, hasta que al final despidió absolutamente a todos. Una vez despedido a todos, ella, bueno, creía que iba a seguir a salvo, entonces la despidieron a ella. Entonces, claro, ahí se juntaba la culpa por haber sido partícipe de todo el proceso de desmantelamiento y echar a compañeros con los que tenía una relación afectiva, algunos de ellos, la afectiva quiere decir de amistad, nada más. Posteriormente, a esa culpa se le suma, pues bueno, simplemente en la situación que se encuentra con más de 50 años y bueno, separada y sin trabajo. Entonces, yo no sé si lo que quiero decirte es que cuáles son las posibilidades de salud mental de ahí. Pues probablemente una cosa es atender y acompañar los síntomas de las personas. Desde un planteamiento general, yo creo que no tiene nada que hacer la psiquiatría, ni la psicología, ni la salud mental. Realmente hacer frente es un problema social. Entonces, un problema social significa que, bueno, uno tiene que formar parte de la respuesta social, si es que la hay, para evitar realmente la situación de la explotación salvaje, de la explotación en general, pero que se sufre en este momento en las empresas. Es decir, que realmente la historia que uno ve, por ejemplo, que te viene tranquilamente a consulta una persona y te cuenta, yo no creo que tengo una serie de molestias y tal, y que una fibromialgia. Entonces te empieza a parecer que ella en su trabajo, todos los años, en una multinacional, tiene que decidir de marketing qué personas no han cumplido los objetivos al año y echarlos, y para echarlos les tiene que bueno, de alguna manera plantear que es mejor que vayan a otro sitio, que vayan a otra empresa, porque teniendo en cuenta que su no sé qué, tal. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa persona? Obviamente la fibromialgia es una expresión de un malestar que ya no aclara. Pero realmente el problema es que ella está convencida de que tiene que hacer ese trabajo. Entonces, quiero decir con esto, porque si no he entendido mal la pregunta, es qué podemos hacer desde la clínica o desde los servicios de salud mental en un caso de este tipo. Entonces, yo creo que simplemente intentar hacer ver a la persona esa dónde está su problema. Pero nosotros desde ahí no podemos combatir el control. Como no podemos, probablemente me vas a decir que lo que estamos haciendo es una cuestión cosmética, porque estamos tapando, digamos, unas fallas sociales, pero probablemente tienes razón. Estamos tapando una serie de fallas sociales con un intento de compañía o en muchos casos de medicación para tapar la historia del todo. En fin, no sé, porque qué formas de tal y condiciones subjetivas como estilo de liderazgo que intervienen en las formas alternas de generar vínculos. Bueno, yo con respecto a la historia de los liderazgos, yo creo que lo que hay que plantear, el liderazgo se tiene que producir probablemente dentro de un equipo. Si se trabaja en equipo, pues bueno, es un problema que tiene que resolver el equipo respecto a quién designa, en quién deposita
una historia y si tienes por qué depositar siempre, no sé, es una cuestión que tiene que ver con la organización de los equipos de trabajo, de las empresas. Yo no sé si Omar, que probablemente puede dar una respuesta más amplia o más precisa, pero yo desde luego no puedo más. No, o sea, podría Omar ser o un Adelaida, comentario. quiero decir. Sí, solo Omar podría como ser un... psicólogo, porque a los psicólogos os entrenaron como personas para resolver este tipo de problemas. Primero empezasteis con la historia de las empresas y la educación. Bueno, gracias. No, solo agregar un comentario accesorio. Hay una producción de este filósofo surcoreano medio de moda, Han, Ah, sí. que habla de la autoexplotación como un fenómeno contemporáneo, ¿no? Una mirada medio neo-Foucaultiana, digamos. Y lo que trae de interesante, creo, para pensarse cuestiones, sobre todo en esto del liderazgo y lo que hoy en día debería suponer el liderazgo como exigencia laboral y personal, es esto, que en muchos casos la explotación deja de sentirse como una imposición externa del empleador, del burgués, de quien sea, y se Introyecta. creo que esto es más claro en los países orientales. En estos casos, la gente que trabaja 70 horas y se muere abrazada al computador. Y creo que es un fenómeno actual para pensarse este cruce entre salud mental y espacio laboral que implica un desafío particular, de particular interés. El mundo académico tiene algo de autoexplotatorio, para maltratar el término, el adjetivo. Pero bueno, que obviamente excede a este campo en particular. Y como le digo, es un comentario muy accesorio a la pregunta que plantea Sari. No sé, Claro, porque... Perdón. No, sí, sí. Sí, pensando en la pregunta y lo que ustedes dos mencionan, justamente la producción y la reproducción de este discurso de, de producción, valga la redundancia, de culpa frente al no hacer productivo, que le lleva sobre todo a los trabajadores contemporáneos a naturalizar formas de trabajo precarias en términos de lo que es su futuro, ¿no? Y que me parece que conecta un poco con este elemento de salud mental que Manuel menciona en alguna parte del libro, en donde los sujetos se piensan muy en lo inmediato, ¿no? Entonces, yo escucho, por ejemplo, a colegas míos recién graduados con muy poco interés en vincularse de manera con nombramientos o con cargos, pues, con contratos de largo plazo, con la sensación de que lo inmediato, el dinero inmediato de manera global puede ser más interesante que la posibilidad de una carrera en una institución y una pensión, bueno, todo este tipo de elementos que digamos una estabilidad laboral te permite. Pero por otro lado también es la sensación del no merecimiento, ¿no? Como que ya esto es lo que nos tocó, esto es lo que hay y a esto nos tenemos que someter. Y yo sí pensaría que, de acuerdo a la pregunta que hace Sarit, tiene que haber una revolución desde el mismo trabajador y yo pienso que allí nociones que pueden ser interesantes, discutibles también, pero interesantes, la noción de trabajo decente, pues hacen que uno tenga que plantearse pues, su lugar en la vida, su lugar en su disciplina, en la relación con los otros. Yo creo que eso es justamente lo que habría que hacer. Ahora, yo lo planteo desde una óptica individual, pero también en la conformación de colectivos. Lo que pasa es que estamos en un momento pues, en donde, digamos, los grupos políticos
predominantes ven con muy malos ojos la expresión colectiva de los trabajadores como algo peligroso, pero una colectividad en donde se trabaje por las garantías de estabilidad y también de cohesión, de pertenencia, pues pienso que hacen procesos de salud mental. O sea, y en eso estoy de acuerdo con Manuel. O sea, uno no puede pensar, al menos desde disciplinas como la mía, que una fibromialgia, un trastorno por somatización, por decir algunos de los nombres que existen en las nosologías actuales, puede ser manejado con psicoterapia o con farmacoterapia si no hay una mirada a la situación de vida del sujeto y las modificaciones que se pueden hacer desde allí. Cualquier otra cosa, pues eso es un saludo a la bandera. Ya, No sé. sí, bueno, yo quería añadir una cosa más, siguiendo lo que tú dices. Por ejemplo, hay un psiquiatra que yo creo que es poco leído ahora, que hace unos años, que un psiquiatra marxista que estudió la relación entre la psiquiatría, entre la alienación patológica y la alienación social, que plantea una cosa bastante interesante, que es que venía a decir que no existía realmente, digamos, si no se asumía realmente la alienación, si no se asumía esa situación, era como realmente se podía salir de ella. Quiero decirte que uno no puede evitar, digamos, la alienación. Si uno está en un trabajo donde le están explotando y además le están humillando y necesita ese trabajo, probablemente no. Ahora, si él asume, como decía antes, y como utilizando la historia del Chun Han, o como se diga, de este coreano, en la psicopolítica, si uno asume realmente esa cuestión como emprendedor, autoemprendedor, entonces ya realmente no tiene salida. Ahora, si uno no acepta esa historia, es decir, que si no hay, él decía más o menos una historia que no hay alienación sin falsa conciencia. Sin falsa conciencia venía a decir realmente sin la aceptación de ese tipo de, es decir, que no hay una cosificación cuando no se aceptan como leyes naturales, es decir, como una historia de no hay otra forma de vida que esa. Bien, hay otra pregunta. Hay una pregunta aquí en el chat que nos hace la colega Yanis, y les pido a quienes nos acompañan por el Zoom que vayan levantando la mano por si quieren tanto hacerla por micrófono o si no, la hacen directamente en el chat. ¿Puede ver la pregunta allí, Manuel? Sí, pues estoy leyendo. ¿Hay algo que podrían hacer los líderes sociales? Pues podrían hacer mucho. Quiero decir, yo creo que hay una historia de cómo realmente en momentos determinados los líderes sociales, la delegación de funciones ya que empezó con Marconi y otros en la salud mental comunitaria en la época de Salvador Allende, cómo el trabajo de base es el que cambia. Quiero decir, los cambios sociales, que no se producen exclusivamente desde un discurso, se producen desde una praxis, desde una práctica. Entonces, esa teoría y esa práctica, que es lo que falta ahora mucho en la salud mental, quiero decir que está separada la teoría de la práctica. Es decir, que en los centros de salud, por ejemplo, mental, en los centros comunitarios no se suele producir teoría, y la teoría se produce en laboratorios donde realmente no saben lo que se está haciendo. Las preguntas que hacen son otras preguntas que las que se ven en la clínica. Con esto quiero decir que la respuesta, digamos, de transformaciones tienen que partir de las propias comunidades, de los propios núcleos donde están planteándose determinados problemas. A veces hay acontecimientos que disparan la historia. Hay acontecimientos que disparan y que aglutinan en un momento determinado el descontento, el malestar. Bueno, ahí es donde antes hablábamos de comunidad. Ahí es donde se forman de verdaderamente las comunidades. O sea, la comunidad, en cuanto que antes no lo habíamos planteado, porque, bueno, la comunidad
dice que solamente hay unos momentos históricos cuando se disuelve, digamos, el Estado, en momentos en que, como el mayo del 68, como la Comuna de París, como el momento del terror en la Revolución Francesa, es cuando el pueblo realmente esa comunidad tiene unos intereses comunes y se convierte en un todo, en un sujeto social. Entonces, bueno, quiero decirte, la manera de hacer, no se pueden fabricar líderes desde un centro de salud mental. Lo que se puede hacer es trabajar con las personas del centro de salud y trabajar con ellos y bueno, detectar qué personas pueden ser agentes de salud o qué personas se puede ayudar. Pero uno de los grandes problemas, yo creo, políticos que ha habido siempre es que se ha intentado desde las direcciones de políticas o administrativas, precisamente generar esos recursos comunitarios de una manera artificial. Es decir, que no hay, yo no veo que podemos hacer nosotros más allá de trabajar como agentes comunitarios nosotros y, bueno, intentar introducir ese ejemplo. Y al mismo tiempo la comunidad tiene otra serie de oficios, otra serie de profesionales, otra serie de núcleos y crear unas redes entre los distintos núcleos que buscan una emancipación al final de la vida y por tanto un cambio. Es decir, hay otra cuestión que está dicha yo creo en el libro que estamos comentando, y es que al final, en último caso, no va a haber un cambio total de la salud mental colectiva si no hay, digamos, un cambio social que permita ese tipo de atención. Va a haber aproximaciones, va a haber intentos, y muy importantes porque desde esos lugares de donde quizás se puede cambiar la sociedad, y cambiándolo desde la base de la autonomía y no probablemente fabricando desde yo qué sé, despachos, no sé cuántos de administrativos las resoluciones. Supongo que no te he contestado, pero es que, bueno, yo veo que no hay una respuesta a lo que estás planteando. Por lo menos yo no la tengo. Bueno, aquí nos pide la palabra César. Antes de otorgársela, para que no se me pase, hay varias preguntas, inclusive de colegas de Costa Rica, sobre cómo adquirir el libro. Y antes que el horario laboral le implique salirse del Zoom, le quiero agradecer a nuestra colega de trabajo, Julio Espina, que es la bombera que apaga todos nuestros incendios administrativos y que hoy posibilitó que este diálogo se pueda producir. Entonces, bueno, queda para el final esto, cómo adquirir el libro, y le paso la palabra a César. Muchas gracias, profesor Omar. Buenas tardes a todos. Bueno, he tenido la oportunidad de leer esa primera edición también. Y creo que la pregunta va como en consonancia con eso que se ha venido planteando ahí y tiene que ver como con el quehacer mucho, ¿no? Si usted, el profesor Omar, habría preguntándole a usted cuáles eran esos cambios que aparecían ahí. Entonces usted hablaba que se hablaba pues en términos de activismo, ¿cierto? Entonces, a mí me interesa mucho también el tema de los retos que tienen que ver con la salud mental, porque hay unos discursos, ya por ejemplo, la doctora Alaida lo planteaba, entonces, cómo vemos la gente en lo cotidiano ha organizado unos discursos que tienen que ver con lo psicopatologizante y hasta, me atrevo a decirlo, que los han vulgarizado. Ejemplo, hoy amanecí con la depre, ¿cierto? Son discursos que se han vulgarizado en lo cotidiano. Y aparecen unas respuestas inmediatas, por ejemplo, el tema de las redes sociales, cómo dan respuesta a ese tipo de situaciones, con estas mismas figuras que a mí también, esta figura de los famosos coach, frente a este tema, ¿cierto? Entonces, la pregunta mía va encaminada a eso, o sea, ¿cuáles son los retos que a nosotros, todos, ¿no? Independientemente de nuestra profesión,
tenemos frente al tema de la salud mental en lo cotidiano. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer nosotros en lo cotidiano para trabajar sobre estas particularidades que van surgiendo, bien sea desde lo psicopatologizante o desde la propia salud mental? Gracias. Bien, bueno, en lo que tú planteas antes, que si hay que tener en cuenta con toda la medicalización, es que en estos momentos la salud se ha convertido en una mercancía y las mercancías se consumen. Y entonces se consumen, se difunden y detrás de ellos hay toda una empresa. Entonces no es nada de extrañar que la gente busque su consuelo a través de tener determinado tipo de problemas que les resuelve. Si están deprimidos, a lo mejor sin preguntarse por qué lo están, y se toman una pastilla sin necesidad de hurgar en sus problemas, en sus emociones y en sus dificultades y insatisfacciones. Es decir, pero bueno, en definitiva, todo esto tiene que ver con una sociedad que alguien empezó a llamar terapéutica, donde realmente, bueno, ahí está lo que hablaba antes Omar, de la psicopolítica o la biopolítica de Foucault. Quiere decir que realmente en el momento que es un procedimiento de control y es un procedimiento de conseguir, gracias a que la salud, es decir, sea digamos, una mercancía, pues un procedimiento también de tapar los problemas sociales. Pero y luego, respecto a qué podemos hacer, yo creo que precisamente, ya que estamos hablando del libro, en el libro yo planteaba que hay distintas opciones ante esta historia. Hay la negación, que es decir, simplemente el que niega, aquí, bueno, al fin y al cabo, pues no está esto, no pasa nada. Al fin y al cabo, pues pasa en otras áreas, en otras esferas, pues, tampoco se puede hacer nada. Hay más que adaptarse a esa situación. Hay otra postura que es, yo llamo cosmética o algo así, que es una persona que intenta hacer bien su trabajo de una manera lo más ética posible, pero que tampoco se va a arriesgar para cambiar nada. Y por último, creo que, y es digamos, por la posición que yo apuesto, una que llamo partisanos, que es que realmente, bueno, aceptas el desafío, aceptas de convertirte, digamos, en un militante, en una especie de guerrillero de la salud mental. Y bueno, pues allí donde puedes y como puedes y en el grupo que puedes, intentas cambiar la situación y trabajar de otra manera. Siempre se puede trabajar de otra manera. Siempre se puede trabajar o tú solo o con 3 personas o con 4 personas, trabajar de otra manera e intentar cambiar las cosas. Eso es lo importante, porque si intentas cambiar las cosas 3 personas, 4 personas, a lo mejor consiguen aumentar y consiguen difundir y por lo menos seguir defendiendo un modelo determinado, que es un modelo de salud comunitaria. Yo no sé si hay más por ahí, voy a pedir disculpas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. ¿Qué diferencias, avances ha encontrado en el desarrollo y la mejoría de los pacientes diagnosticados a partir del trabajo y sus entornos donde la Secretaría Monetaria escucha y el reconocimiento de la subjetividad? Bueno, yo creo, yo he trabajado pues más de 40 años. He trabajado en la clínica durante mucho tiempo, he trabajado en la gestión, he trabajado en la clínica y prácticamente en todos sitios se puede trabajar en la clínica, en agudos, en crónicos, en lo que todo, en ambulatorio, en hospitalario. He trabajado en la gestión como director de servicios, cierre de un hospital y trabajos comunitarios, y nunca he abandonado realmente el intento, ni la formación, la docencia, ni la clínica, que siempre he seguido viendo. ¿Cuál es el cambio? Yo creo que el cambio tiene que ver fundamentalmente... Bueno, te puedo hablar de cambios iniciales, que es decir, evidentemente el cambio de una persona que vivía en el hospital psiquiátrico y luego vive en una moradía, en un apartamento protegido o en su vivienda o simplemente... Bueno, es un cambio total, o sea, es un cambio total que eso, bueno, pues simplemente es lo más sencillo, porque una persona que está ahí se devuelve, digamos, a una cierta vida, aunque mantenga su diagnóstico, porque eso es importante. Importante saber que nosotros,
personas ya no graves con determinado tipo de trastornos, digamos, psicóticos graves, no vamos a conseguir que no deliren. No vamos a conseguir muchas veces simplemente que no tengan síntomas. Lo que tenemos que hacer es que puedan vivir con sus síntomas, que puedan vivir con sus síntomas, y eso es lo que probablemente hemos conseguido. Yo prefiero que una persona pueda, tenga que ingresar 4 veces en su vida unas estancias cortas en un hospital, a que tenga que vivir toda su vida como un zombie, como muchas políticas hacen, absolutamente medicado, con un control que parece que realmente lo que pone en peligro, el que se descompense, como se dice, lo que pone en peligro es más el buen hacer del profesional que otra cosa. Entonces, eso bueno, pues que realmente lo que criticaba Omar antes del funcionamiento mucho de la psiquiatría a veces desinstitucionalizadora y comunitaria, que es el control en viviendas protegidas, en qué hacen, qué no hacen. Esto realmente es un problema. Entonces lo importante es si hemos conseguido que la persona pueda vivir la vida con la mayor autonomía posible, y en algunos casos, evidentemente, estamos hablando de personas que digamos, con diagnósticos graves y con psicóticos, con trastornos delirantes y tal. Bueno, y si se consigue realmente o que no sufran, o que en esos momentos dejen de tener grandes espacios esa sintomatología que les hace daño, pues bien. Ahora, yo te puedo decir, en el libro hay un trabajo sobre un libro, un cómic escrito por una persona diagnosticada de esquizofrenia, que se llama Desmesura y que encuentra su delirio. Me parece importante, si tenéis ocasión, de poderlo leer. ¿Qué es lo que viene? Él te va contando todo el proceso de perplejidad, de cómo surge un delirio y después cómo le ayudan realmente a poder convivir. Te puedo decir que con esta persona, que es un profesional, digamos, en este momento de lo que se llaman personas que están intentando enseñar a otras personas lo que significa la enfermedad, es decir, que son, bueno, pues agentes terapéuticos en primera persona, expertos por la experiencia. Es decir, yo un día que quedé con él para discutir sobre cuestiones, para cambiar impresiones, estuve con él un par de horas, además, comiendo, y a la salida me dijo, bueno, le dije, ¿qué tal, por cierto, qué tal está? Y dice, bueno, no te lo he dicho, pero he estado oyendo voces durante toda la comida. Eso es lo que puedes a veces conseguir. Esa persona pudo mantener una conversación. Yo soy psiquiatra, yo no me enteré. Pudo convivir con sus voces durante 2 horas, comer tranquilamente y después decirte, mira, y decirte, bueno, yo si en el momento que me encuentro mal, pues entonces ya sí acudo a que me ayude y de que me prestaría ayuda al mismo tiempo que ellos tienen redes de apoyo y de ayuda mutua. Bueno, esas son las historias que, por ejemplo, en un tiempo ya muy último de mi actividad profesional, ahora estoy jubilado en la práctica, bueno, en lo público y en lo privado. Nunca he tenido privado, solamente mantengo la docencia. Es decir, que una de las cuestiones yo me tocó, digamos, sustituir una persona que había tenido un accidente, que se había muerto y tal, joven. Entonces, bueno, empecé a ver sus presentes y tú sabes en lo que yo me dediqué su mayor parte del tiempo, a ir quitando medicación. Y eso fue mi trabajo fundamental, ir bajando, no se puede bajar de golpe toda la medicación, ir bajando medicación. Porque entonces, y las personas estaban mejor, pues estaban mejor. Están mejor porque están, digamos, menos atontadas por el proceso terapéutico. Y por otra parte, yo creo que sí que hay muchas veces que uno consigue, pues a través de psicoterapia, de apoyo, etcétera, consigue que esa persona, bueno, pues pueda, digamos, resolver o ayudas a que resuelva las grietas, los problemas, la fractura que le habían llevado
situación. Y en el trabajo comunitario yo creo que es muy agradecido. Es muy agradecido, vuelvo a decir que es muy el atender a la gente, por ejemplo, en su casa, ver cómo viven, crear esa complicidad con esa persona y ese conocimiento, yo creo que es muy importante. Bueno, gracias. Bueno, no sé, si no hay otra pregunta o comentario, quienes nos acompañan por el Zoom, sobre todo saben que este es el inicio de un diálogo que continuará con las clases de Manuel en nuestra maestría. Creo que en España ya es como la 1 de la mañana, así que estamos explotando aquí a nuestro amigo cruelmente. Quedaría únicamente la pregunta, Manuel, que también hace un colega de Costa Rica, sobre cómo adquirir el libro, si es que ya se puede adquirir. Bueno, el libro en estos momentos la única posibilidad de adquirirlo es a través se puede ir a una librería y solicitarlo, pero es de las plataformas como Amazon o la propia editorial Síntesis tiene una plataforma. No sé cuál es más económica, si Amazon, que suelen bajar los precios. La otra es cada vez más complicada. En un tiempo, cuando no existía en la historia del confinamiento y tal, y yo, digamos, me acercaba a distintos lugares, pues podía llevar libros y que a mí me los venden más baratos, pero no me los regalan. Es difícil porque, por ejemplo, en este momento en libros, por ejemplo, acaba de publicarse en una edición de América Latina un libro que, bueno, a mí me parece que interesante, actualizado, que es La Reforma Psiquiátrica, que ese libro sí está, en este momento hay una edición de una editorial que se llama Pensódromo, como de pensamiento, que sí vende a precios latinoamericanos, porque es una editorial argentina. Pero bueno, de momento yo no veo otros procedimientos. El libro de la Reforma tiene interés porque ha sido una actualización. Hay quien lo dice, hay una crítica que ya me han hecho, que todavía no está sin publicar, un compañero, un historiador, Rafa Huertas, en el que él dice que se pueden leer perfectamente juntos, porque uno es el principio, otro es el después, y además, de alguna manera, este libro de la Reforma yo lo tuve que actualizar en plena pandemia, prácticamente porque fue una petición de una editorial nueva, La Revolución Delirante, aquí en España. Y bueno, pues también hay unas historias bastante actuales de los cambios. En fin, lo siento, pero no tengo ninguna posibilidad de ofrecer el libro de otra manera. Bueno, entonces creo que ya podemos ir cerrando. De nuevo, agradecerle mucho a Manuel por su disposición y su tiempo. Esperamos verlo en breve por aquí en Cali, físicamente, por supuesto, ya no por Zoom. También agradecerle a María Adelaida por su participación. Ya aclaró que tuvo que retirarse antes por compromisos profesionales. Y al Departamento del Programa de Psicología por el apoyo. De nuevo también a Julie por su apoyo y su tolerancia con las dificultades tecnológicas. Este evento representa la continuidad de la serie de conferencias, conversatorios y mesas que desde la Maestría de Intervención Psicosocial venimos organizando, y ya a inicios del semestre que viene tendremos también una agenda nutrida de actividades. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias, Manuel, y hasta pronto, espero. Hasta pronto. Gracias a vos. Chao. Buenas noches a todos y a todas. Chao, buenas noches.